Para iniciar, me complace en presentarles a nuestro invitado que nos acompaña este día. Se encuentra con nosotros Juan Salvador Hernández Navarro. Él es psicólogo y se especializa en el área de la comunicación en pareja. Y es director de Inspira por un Desarrollo Humano. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes. Bien, Juan. Sabemos que los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. Pero, ¿cuál sería el compromiso que debemos tener para ser mejores personas? Bueno, Rodolfo, auditorio, yo pienso que el principal compromiso que tenemos que tener con nosotros mismos es empezar por la aceptación de que tenemos que cambiar algo, tenemos que generar un cambio, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que si este país fuera diferente, si la sociedad fuera diferente, pero yo creo que el cambio más bien lo tenemos que generar en nosotros mismos. Es empezar desde nuestra área. ¿Para qué? Para que el día de mañana nosotros, al ser ya diferentes, la sociedad ya es diferente, ¿verdad? ¿Y cómo definiríamos los valores en nuestra actualidad? Bueno, los valores son esa parte que nos rige como personas, que nos da una orientación, ¿sí? Y que al mismo tiempo va formando parte de nuestra propia identidad, ¿verdad? Tenemos valores, por ejemplo, como el de la puntualidad, tenemos valores de la honestidad, tenemos el valor del respeto, la tolerancia, que son valores que hoy en día pues nos hacen falta mucho en esta sociedad, ¿no? Sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Con los jóvenes principalmente. Claro. ¿Y cuáles serían los frutos o beneficios que tendríamos si lleváramos los valores a la práctica? Con gran decisión, obviamente, y firmeza. Pues los resultados serían muy favorables desde el sentido en el que, pues para todos nosotros esto sería pues un clima un poco menos tenso, ¿verdad? Hoy en día experimentamos muchos el ya conocido estrés, que a veces es 4, ya no es estrés, ¿verdad? Sí. Entonces, desafortunadamente somos arrastrados. ¿Por qué? Por toda la sociedad pues en la que nosotros estamos inmersos, pero no nos damos cuenta que esa sociedad la hacemos nosotros mismos. Entonces, la ganancia y lo que nosotros proyectaríamos al practicar nuestros valores, pues es un ambiente mucho más sano, ¿verdad? Una vida mucho más llevadera, una vida de calidad sobre todo. Así es. Bueno, tomando como base el tema de este panel, que se titula Propiciar los valores a un plano superior, entonces pregunto, ¿por qué o para qué propiciar los valores a un plano superior? O dicho de otra manera, ¿qué debemos de hacer para que los valores tengan un papel importante y superior en nuestra forma de vivir? Fíjate, Rodolfo, cuando tú me invitaste a este panel, al cual nuevamente te agradezco, le estuve dando vueltas al tema principal, que es propiciar los valores a un plano superior. Y decía yo, ¿un plano superior en qué aspecto? Pues en el aspecto de, hoy en día hemos escuchado muchas veces que los valores están pues estancados, que ya no hay valores, que los valores no existen. Sin embargo, Rodolfo, pues los valores existen, ¿no? Los valores existen, nada más que a mi punto de vista están muertos, ¿verdad? Exacto. Y cuando tú hablas de propiciarlos a un plano superior, pues como que me queda la impresión de es resucitar esos valores, ¿verdad? El plano superior de los valores sería entonces resucitarlos, están enterrados, los tenemos pues como que no sé si en el baúl de los recuerdos de cuando nuestros abuelitos nos decían, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás, pues nos decían pues el cómo vivir entre la sociedad. Entonces para mí el propiciarlos a un plano superior pues es rescatarlos, es sacarlos de donde están enterrados para empezar a generar este cambio del que yo te hablaba. Es un cambio pues en el que tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que trabajar, Rodolfo, ¿verdad? Así es. Ser, lo que te decía hace un momento, aceptar, mira, cuando llega gente conmigo a terapia, ahí en consulta, yo lo primero que le digo a la gente, el punto más importante es que ya estás aquí. Cuando ya estás aquí en terapia es porque ya aceptaste que hay algo que tienes que cambiar. Ese es el paso más trascendente, Rodolfo. Es el paso más trascendente, al mismo tiempo es el más difícil, pero una vez que lo damos, estamos del otro lado, ¿verdad? Entonces, el aceptar que tenemos cosas que cambiar, que tenemos mucho que hacer por rescatar esos valores, por otra vez fomentarlos, por vivirlos, por llevarlos a la práctica, pues es algo muy importante, ¿verdad? Así es. Sobre todo, bueno,
el que propiciemos los valores a ese plano superior que realmente es necesario. Comentaba una psicóloga que es muy importante mantenerlos siempre a un nivel superior, porque pareciera que conocemos los valores, pero se necesita la voluntad. Claro. Se necesita una voluntad para llevarlos a la práctica. Claro, Rodolfo, ahorita que tú comentas acerca de lo que es la voluntad, y bien es cierto, muchos conocemos los valores, y yo te apuesto que salimos a la calle y preguntamos valores, mínimo nos van a enlistar unos 7 o 10 valores, ¿verdad? Pero de conocerlos a llevarlos a la práctica, dice mi abuela que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, pues hay que llevarlos a práctica, no nada más es conocerlos, ¿verdad? Hay que ponerlos en práctica. Y esto de ponerlos en práctica, Rodolfo, yo creo que es hasta bíblico, ¿no? Acuérdate que dice pues que una fe sin obras es una fe muerta. Yo no puedo hablar de que hay valores y no los practico, ¿verdad? Entonces, si tengo la firmeza, la convicción de que existen los valores, pues entonces hay que llevarlos a la práctica. No nada más es conocerlos, o sí, a lo mejor nada más conocerlos por cumplir en una pregunta de examen, quizá, ¿no? En la prepa o en algún otro lado, ¿no? Pues es conocerlos y es llevarlos a la práctica, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos podrías tú recomendar o recomendarles, obviamente, a las empresas, por ejemplo, que hacen sus campañas sobre valores y se me hacen muy buenos? He estado interesado en algunas empresas que fomentan los valores, hacen convivencias, se reúnen, y a mí se me hace interesante cómo manejan las empresas los valores. ¿Tú qué recomiendas a esas empresas que de una u otra manera se ven inmersos en su trabajo y que no tienen ese espacio, los empleados no tienen ese espacio para proyectarse, para convivir, para en el momento practicar los valores? ¿Qué les puedes recomendar tú? Fíjate, Rodolfo, que yo participé en una empresa durante 13 años, un poco de la parte de mi trayectoria. Yo participé en una empresa durante 13 años, fui empleado de esta empresa. Después me resurge la idea o la inquietud de estudiar la psicología, termina mi labor en esta empresa y empiezo yo con la psicología. Cuando yo estaba estudiando, cuando inicié a estudiar en la empresa, a mí mi jefe me preguntaba qué era lo que iba a estudiar y me peló unos ojotes porque él pensó que yo iba a estudiar la ingeniería. Le dije, pues no, lo que yo voy a estudiar es la psicología. Y me pregunta, ¿por qué la psicología? Le digo, mire, dije, lo que pasa es que pues ya lidié yo tanto tiempo con máquinas, pues ahora voy a lidiar con la mente humana, ¿no? ¿Y por qué? Es que es bien interesante porque dentro de esta empresa hay muchísimas maneras de pensar totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, algo de lo que yo me di cuenta que les hace falta a los empresarios es ser empáticos con su personal, ¿sí? Que la empatía, dicho sea de paso, pues es un valor trascendental que tenemos que tener hoy en día y vivir en esta sociedad, ¿verdad? De lo que tú comentas, el cómo el empleado tiene la necesidad de ocupar estos espacios en los cuales puede expresarse, en los cuales pueda él esparcirse, dar a conocer sus inquietudes y demás, son muy importantes, ¿sí? Sí. Hoy en día los empresarios únicamente ven al personal, pues desafortunadamente, como alguien que les va a dar a ganar dinero, ¿sí? Y bueno, realmente así es, ¿no? Pero yo digo, si esa persona te está siendo útil para ganar dinero, pues obviamente también a ti te corresponde serle tú útil a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que algo de lo más importante es la empatía, que el empresario sea empático con su personal, que se ponga en su lugar. Hay personal que a lo mejor trabaja sus 8 horas diarias o hasta más, bajo qué condiciones, a lo mejor el estrés del ruido, si en alguna empresa es que existe el ruido, las presiones que los empresarios o sus patrones, sus jefes directos hacen todo el tiempo sobre de ellos. Bueno, son muchísimas situaciones porque no nada más son empleados, antes de ser empleados son seres humanos, ¿verdad? Así es. Los empleados, ¿qué compromiso tendrían hacia el patrón, hacia la empresa? ¿Qué deberían de ellos de hacer para que esto se haga posible? Vamos a tocar otro punto que es más bien un valor que es muy importante, que es el de la honestidad, ¿verdad? Como empleados tenemos que ser también honestos. Desafortunadamente
pues yo conocí mucha gente que decía, pues hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿verdad? Entonces, es ser honestos, honestos desde el punto en el que si tú tienes un horario de trabajo y tu horario de trabajo es a las 8 de la mañana, pues es entrar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y vamos tomando otro punto que es el de la puntualidad. En la mayoría de los trabajos, en la mayoría de las empresas, incluso en las escuelas, nos dan ciertas tolerancias, ¿verdad? Y yo siempre he sido enemigo de la tolerancia. Siempre, siempre. Yo te voy a platicar algo. Yo en el punto de la puntualidad, Rodolfo, tuve mucho que trabajar y hasta el momento hay mucho que tengo que trabajar, ¿verdad? Y a mí me pasó algo que me dejó marcado de por vida, ¿sí? En una ocasión, mi impuntualidad me llevó a un extremo en mi vida que dije, esta fue la última vez que llegué tarde, ¿sí? Entonces, si tu horario de trabajo es a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana empiezas a trabajar. Y eso empieza desde las escuelas, Rodolfo. Empieza desde las escuelas. Nos dicen a las 8 entran los niños y a qué horas llegamos. Y eso qué es lo que nos lleva, regresando un poquito a lo de las empresas, Rodolfo, es ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Hay ocasiones en las que esos 5 minutitos más en el despertador, pues se nos hace a veces hasta 20 minutos, ¿no? Y eso pues obviamente el tiempo corre, el tiempo corre, el tiempo corre y llega un momento en el que si tu entrada a las 8 ya no llegaste a las 8, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, estás tú ya desarrollándote dentro de tu trabajo y desafortunadamente sabes que hay cosas que no son correctas, que no las estás haciendo y por no evidenciarte o por no evidenciar al compañero o por no evidenciar alguna falta que sabemos pues que va en contra de lo que la empresa o lo que nuestro patrón nos está pidiendo, pues lo ocultamos, ¿verdad? Caemos en la mentira, en la deshonestidad, ¿verdad? Eso es lo que a mi punto de vista como empleados tenemos que ser honestos pues en el ámbito de lo que le estamos ofreciendo pues al patrón, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer para unificar un valor que se emplee para todos aquellos, independientemente de las creencias? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que más que un valor es un sentimiento, Rodolfo, que es el sentimiento del amor, ¿verdad? Tú decías hace rato algo muy cierto, no vamos a hacer diferencia entre religiones, ¿sí? Pero yo creo que todas las religiones creemos en algo que es Dios, ¿verdad? Entonces, este Dios pues dio todo su amor por nosotros. Entonces, algo que nos tiene que mover y que nos mueve pues es el amor, ¿verdad? Yo creo que yo no estoy aquí si no tuviera yo amor, por ejemplo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que me rodea. Yo por eso estoy aquí y yo creo que todo lo que nosotros hacemos tiene que girar en torno al amor, Rodolfo, ¿verdad? Entonces, el amor es algo que también tenemos que profesar, es algo que tenemos que vivir todos los días independientemente de lo que el prójimo nos haga, ¿no? Hace unas semanas platicaba yo con una conocida y de repente pues me hablaba de esta parte del amor, ¿no? Yo le decía que el amor pues es algo que tú tienes que dar incondicionalmente, ¿sí? Hay gente que piensa que el amor es, si tú me das amor, yo te doy amor. Sin embargo, el amor, cuando tú amas realmente, pues dice en la parte de Corintios, creo, en la Biblia, dice que el amor todo lo espera y el amor todo lo puede. Entonces, ya nos metimos un poquito en la religión católica, pues, pero el amor es algo que debe de estar en todos los términos. Yo estoy de acuerdo contigo, que los valores parten de una religión. Si ya nos metimos un poquito en la religión, vamos a volver al tema de los valores. Yo pienso que en él o yo estamos inmersos en este punto. Los valores se aplican para todos, hay que llevarlos a cabo, ¿no? Y partiendo de otro punto, Juan, yo pienso que los principales educadores, no sé si estés de acuerdo conmigo, serían los padres. ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Definitivo.
Hoy en día, principalmente en las escuelas, se piensa que los valores pues están a cargo de los maestros, del personal docente, ¿sí? En una ocasión fui yo a recoger a mis hijos a la escuela y me tocó escuchar cómo una mamá venía saliendo de la misma escuela y le preguntaba a su hijo, sarcásticamente, irónicamente, no sé de qué manera, sí, pero le hacía la pregunta, ¿eso es lo que te enseña tu maestra? Rodolfo, me dieron muchísimas ganas de voltear con la señora y le dije, no, espérame señora, es que esa educación no se la tiene que dar la maestra. Sí. Esa educación exactamente depende de nosotros como padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los valores, ¿en dónde principalmente es en donde se da la esencia de los valores, Rodolfo? En la sociedad, ¿verdad? ¿Y de quién depende la sociedad? La sociedad la formamos pues todas las familias, ¿verdad? Todas las familias de este país, todas las familias de este mundo. Pero yo tengo una preguntita un poco más a fondo, ¿sí? ¿Quiénes somos los responsables de las familias? Pues nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros somos los pilares principales de estas familias. Entonces, Rodolfo, coincido contigo, pues los valores dependen de nosotros como padres, ¿verdad? El expresidente Mujica bien lo dice pues en una frase que en las escuelas se enseña matemáticas, se enseña geografía, se enseña historia, se enseña español, ¿verdad? Pero la educación no se da en la escuela. En la educación únicamente en la escuela es un complemento ¿de qué? De todo lo que la familia, todo lo que los padres hayan inculcado a los hijos, ¿verdad? Entonces los responsables principales somos nosotros desde el núcleo familiar. Nosotros como pareja tenemos que dar esa parte en la que nuestros hijos tienen que ver cómo es que nosotros vivimos nuestros valores, ¿verdad? Los espacios que estamos haciendo precisamente es llevar estos a las escuelas, a tocar puertas, porque realmente es necesario. Así es, Rodolfo. Mira, ahorita que comentas lo de, pues el cómo los padres, pues hasta cierto punto ocupados en sus actividades de trabajo, en sus actividades diversas, no vamos a meternos en cuáles son esas actividades, ocupados simplemente así dejémoslo, ¿no? Desafortunadamente no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo, no nos damos cuenta realmente de que lo más importante para nuestros hijos, pues somos nosotros como padres, lo más importante es lo que nosotros proyectemos hacia ellos, ¿verdad? En una ocasión alguien me preguntaba, un papá me preguntaba, me decía, Juan, dice, yo no sé cuál sería la mejor manera de demostrarle a mi hijo cuánto lo amo, ¿sí? No sé cuál sería la mejor manera de demostrarle cuán estoy al pendiente de ti, de él, ¿verdad? Y él se preguntó, yo le decía, ¿y qué has hecho hasta el momento? Pues ya te sabrás. Él se puso a decirme, pues que trabaja de sol a sol, que trabaja para tener los recursos suficientes para su hijo, comprarle las cosas que necesita, ¿sí? Y pues desafortunadamente hoy estamos confundidos en lo que es una necesidad de nuestros hijos, ¿verdad? La necesidad de los hijos, pues hoy en día nosotros los hemos orillado a que sus necesidades sean, pues hoy en día smartphones, tabletas electrónicas, consolas de videojuegos, etcétera, etcétera. Ropas de marca. Sin embargo, sabemos que esa no es la necesidad. Nosotros los hemos hecho creer que esa es la necesidad porque nosotros les cumplimos caprichos, Rodolfo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces yo le decía, a ver, entonces tú crees que para ti, más bien tú crees que para tu hijo eso es realmente el demostrarle cuánto lo quieres, pues él me decía que sí, ¿sí? Sin embargo, Rodolfo, yo soy de la idea que para que a los hijos les demostremos cuánto los queremos, no hay cosa mejor que a nosotros como pareja, que a nosotros como papás nos vean bien, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Juan, con la pareja, obviamente en tus terapias? ¿Cuál ha sido el punto clave para cómo se te acercan a ti quienes acuden a tus terapias? ¿Realmente hay esa carencia de los valores? Sí la hay. Mira, principalmente, tú lo dijiste hace un momento, principalmente es la falta de comunicación, ¿sí? La falta de comunicación es un cáncer, yo así lo catalogo, es un cáncer para las parejas y por ende pues para las familias. ¿Por qué? Porque desafortunadamente dejamos de tener esas bases primordiales de lo que son la comunicación,
¿sí? Cuando yo tengo un taller, después, si tú gustas, hablamos un poquito de esto. Es un taller de comunicación efectiva en pareja. Adelante. ¿Sí? Y en este taller yo lo que invito a las parejas es precisamente a identificar la comunicación como la base de su relación, ¿sí? Obviamente, pues tenemos diferentes tipos de comunicarnos, ¿no? Tenemos lo que viene siendo la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Desafortunadamente, la comunicación no verbal es la que más nos daña, ¿sí? ¿Por qué? Porque malinterpretamos todo. Ahora, desafortunadamente, la comunicación no es como antes. Digo, yo creo que la comunicación llegó a un punto en el que estamos en este nivel y luego llegamos a y otra vez vamos para abajo. Y cuando hablo de este nivel, hablo, por ejemplo, de las señales de humo, ¿no? Era una manera de comunicarse del tiempo muy, muy pasado. Y luego llega lo que viene siendo, pues a lo mejor ya el hablar. Primeramente fueron las señas, luego el hablar. Después ya pues la tecnología con las ondas sonoras. Después la televisión. Ahora pues los aparatos electrónicos, las tabletas, celulares y demás. Sin embargo, pues ahora con esto de los celulares, pues como que queremos o intentamos comunicarnos, pero no lo logramos del todo, ¿sí? En una ocasión, hablando de esto de las parejas, te voy a comentar una anécdota que sucedió. Llega una pareja a consulta, ya llevábamos el proceso un poquito adelantado y me dice después yo lo cité por separado y me decía la señora, me decía, oye Juan, fíjate que mi esposo se enojó en la semana. Ah, sí, ¿por qué? Dice, es que le mandé un mensaje y él interpretó cosas que yo no le quería decir. Ah, le digo, ¿y qué le mandaste a decir el mensaje? No lo puedo decir, pues porque estamos aquí en el aire, pues vamos a salir transmitidos, ¿sí? Sin embargo, a lo que voy, Rodolfo, es que muchas veces dejamos a la interpretación, ¿sí? Cosas que no son lo que realmente queremos decir, cierto, ¿verdad? Entonces, la mala interpretación de los mensajes es lo que desafortunadamente hoy está terminando con la comunicación y con la relación de la pareja. Y te lo dije hace un momento y lo reitero, si la pareja está mal comunicada, ¿qué se puede esperar de la familia? ¿Verdad? Si la pareja son los pilares fuertes de la familia, pues ¿qué se puede esperar? Si los pilares están quebrantándose, ¿qué se puede esperar de la familia? Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa, Juan, ¿te parece? Claro. Y en un momento regresamos. Ok, muchas gracias.